Hola, muy buenos días a todos ustedes que nos ven a través de esta transmisión desde la ciudad de Tijuana, sede de la tercera Expo Posgrado Virtual noviembre de 2021. Nos encontramos en el cuarto piso de la Biblioteca Central del Campus Tijuana y queremos agradecer en esta ocasión que nos permiten hacer esta transmisión el apoyo de la Vicerrectoría del Campus Tijuana, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a través del taller de producción audiovisual, a la licenciada Rebeca Mancillas, a la maestra productora Concepción Baxim. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Alcántara, jefe del Departamento de Apoyo a la Docencia y de Investigación del Campus Tijuana. Y me acompaña para conducir esta tercera Expo Posgrado 2021 la doctora Concepción Ramírez Barón, jefe del Departamento de Apoyo a la Docencia y de Investigación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a todos con mucho gusto y en especial a todos los que nos siguen en esta transmisión. Bienvenidos. Quien me da mucho gusto volver a compartir contigo este espacio. La vez pasada, en la versión pasada, estuvimos en Ensenada, pues ahora nos corresponde aquí en Tijuana y bueno, apenas estamos iniciando y ahora estamos también cediendo la siguiente, valga la redundancia, sede a el Campus Mexicali. Me da mucho gusto saludarte a nuestra compañera Yaralina Aceves, quien ella es jefa del Departamento de Apoyo a la Docencia y Investigación en Mexicali. Yara, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis, muy buen día. Buenos días, Connie, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta tercera Expo Posgrado Virtual. Los invitamos a seguirnos en estas transmisiones y les platico que van a poder hacer sus preguntas a través de estas mismas vías en las cuales nos siguen, que es YouTube y Facebook Posgrado UABC. Estas preguntas posteriormente se les responderá a través de los coordinadores de programas educativos o los coordinadores de investigación y posgrado de cada unidad académica, pero los invitamos, algo muy importante, a consultar las páginas web de cada una de las unidades académicas y específicamente de los posgrados, porque en estas páginas van a poder complementar la información que vamos a ver el día de hoy. Claro que sí, es muy importante que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Posgrado UABC. Muchas gracias, Geraldine. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Esperemos que sea una jornada llena de información importante para todos los aspirantes a uno de los posgrados de aquí de UABC. Y bueno, sin más preámbulos, me es muy grato presentarles al organizador general de esta tercera Expo Posgrado Virtual 2021, al doctor Juan Antonio Mesa Fregoso. Él es el jefe del Departamento de Posgrado, Vicerrectoría en la Coordinación General de Investigación y Posgrado, quien nos brinda su mensaje. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Gracias, Geraldine. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta tercera Expo Posgrado Virtual UABC 2021. La misión de la UABC es formar integralmente ciudadanos profesionales que se inserten en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional. Competentes, capaces de transformar su entorno, que promuevan, generen, apliquen, difundan y transfieran el conocimiento para contribuir al desarrollo humano de la sociedad baja californiana y del país. Desde 1957, la UABC atiende las demandas sociales, científicas, tecnológicas y económicas del Estado. Nace en 1983 el posgrado en la UABC. La UABC cuenta con dos tipos de posgrados, los de orientación profesional y los de investigación. Los primeros enfocados a la intervención y solución de problemáticas específicas en diferentes contextos, y los segundos a la generación y aplicación del conocimiento. Actualmente se cuenta con 70 programas de posgrado con matrícula y 3 por recibir. De ellos, 11 son especialidades, 38 maestrías y 24 doctorados. El Departamento de Posgrado y los Departamentos de Apoyo a la Docencia y la Investigación trabajamos en el seguimiento de creación de nuevos programas educativos para ampliar la oferta educativa del posgrado. El ingreso a los programas de posgrado se da de manera anual, bianual, trianual y generacional. El nuevo ingreso a los programas de posgrado se da en los meses de febrero y para otros en agosto. La convocatoria permanece abierta para las personas interesadas por lo menos 3 meses antes de iniciar el ciclo. Actualmente, la UABC cuenta con 54 programas que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, mismos que otorgan beca manutención a todos los alumnos que cumplan con este requisito.
Son 8 especialidades, 28 maestrías y 18 doctorados. Además, la UABC otorga apoyos institucionales de becas como lo son beca investigación, beca mérito, beca escolar, beca prórroga, compensación y vinculación. La planta docente de los núcleos académicos básicos tiene una experiencia académica profesional y de investigación. La mayoría de ellos tiene estudios de posgrado, perfil PRODEP, pertenecen a cuerpos académicos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o miembros de redes de investigación. Desarrollan proyectos de impacto nacional e internacional. Cada unidad académica cuenta con infraestructura física y tecnológica de vanguardia para el desarrollo de actividades académicas. Cabe destacar que la UABC es una de las instituciones que mantiene sus finanzas sanas. Cada programa educativo cuenta con un presupuesto para su operación. La UABC contempla una amplia cartera de convenios con diversas instituciones educativas y organizaciones del sector público y privado a nivel nacional e internacional, para que el estudiante realice estancias de investigación o, en su caso, desarrolle su tesis o trabajo terminal en alguna de ellas. Para conocer las características de estos programas, revisa la página electrónica cimarron.uabc.mx. También las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram en Posgrados UABC. El mundo te necesita más preparado. Estudia en uno de los mejores posgrados de Baja California, Posgrados UABC. Muchas gracias, Juan, por esta valiosa información que sin duda alguna, Luis, les permitirá a aquellos interesados que nos miran, pues a decidirse por un programa en nuestra casa alma mater, ¿verdad? Les platico que el Centro Yunus UABC es uno de los proyectos consolidados del Campus Tijuana dedicado a impulsar el emprendimiento social empresarial tipo 1. Asimismo, se encargan de la asistencia y formación a empresas sociales tipo 2 con el apoyo de estudiantes universitarios en apoyo al emprendimiento social. La promoción de la investigación académica y aplicada en empresas sociales, la concentración de ingresos, la desigualdad y el emprendimiento social. Ahora es turno de escuchar el mensaje de bienvenida del doctor Juan Guillermo Vaca Rodríguez, coordinador general de investigación y posgrado de nuestra casa de estudios. Él nos va a brindar un mensaje de bienvenida, así que pues bienvenido, doctor, adelante. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Como universidad pública, está comprometida para garantizar que los programas de posgrado sean de calidad. Esto se realiza desde su creación y su modificación permanente para garantizar que los estudiantes que entren a un posgrado de la UABC tengan una formación sólida y puedan resolver problemáticas de la sociedad, problemas económicos, sociales, ambientales, de toda índole, y que de alguna manera también generen conocimiento para el mejor desarrollo de la sociedad, no nada más de Baja California, de la región noroeste, México o más allá de sus fronteras. En los procesos de creación y modificación de programas educativos en la UABC, en particular de posgrado, participan pares académicos, comisiones que revisan la pertinencia y la congruencia, el impacto de todos los programas de posgrado, ya sea especialidad médica, maestrías o doctorados. Asimismo, en los procesos de evaluación externa por PNPC, de CONACYT, CIES, o por organismos internacionales de reconocido prestigio, participan pares académicos. Esto es para garantizar su pertinencia, su calidad, el impacto que va a tener y la vinculación que tiene con los sectores sociales, privados, asimismo con la investigación de calidad para generar conocimiento y resolver problemáticas de la sociedad, no nada más baja californiana, sino de México y más allá de sus fronteras. Los invitamos a que revisen la página oficial de la UABC, así como las redes sociales relacionadas con el posgrado que para ese efecto se tienen en la UABC. Agradecemos las palabras del doctor Vaca, coordinador general de investigación y posgrado. El campus Tijuana se conforma por 4 unidades universitarias. La unidad Otay, que es la más grande de las 4, le sigue la unidad Valle de las Palmas, después la unidad Tecate y al final la unidad Rosarito, centrándose la oferta educativa de posgrado en las 3 primeras. Estas unidades se caracterizan por pertenecer al padrón del Programa Nacional de Posgrado del CONACYT.
El posgrado en el campus Tijuana está distribuido más o menos de esta manera. Tenemos 79 cuerpos académicos, 32 de ellos están en formación, 23 de ellos en consolidación y 24 ya están consolidados. Tenemos 184 SNI, en nivel 1 tenemos 82, en el nivel 2 existen 14 y en el nivel 3, 2. En el campus Tijuana también tenemos 33 proyectos con apoyo externo y tenemos 357 profesores investigadores. Y bueno, pues ahora es el turno de ceder el uso de la palabra a la maestra Edith Montiel Ayala. Ella es la vicerrectora de la Universidad Autónoma de Baja California del campus Tijuana, aquí quien nos ofrece un mensaje de inauguración. Bienvenida, maestra. Muy buenos días a quienes nos acompañan a través del canal de posgrado UABC en las plataformas virtuales en Facebook y YouTube. A nombre del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, y a título personal les doy una cálida bienvenida a la jornada de la Expo Posgrado 3, arrancando desde UABC Campus Tijuana. Como resultado del trabajo conjunto de la Coordinación General de Investigación y Posgrado y el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación de Vicerrectoría Campus Tijuana, en este espacio podrán encontrar toda la información de los programas de posgrado del campus, todos caracterizados por su calidad, buscando con esta formación el beneficio de la sociedad baja californiana, del país y más allá de sus fronteras. Conoceremos los diferentes programas de posgrado con los que cuenta la UABC, de los cuales 50 se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 4 que son de competencia internacional. Estudiar un posgrado en UABC significa formarse en una de las mejores universidades del noroeste de México, de acuerdo a los rankings académicos. Calidad de la investigación, diversidad de posgrados y áreas de conocimiento y experiencia en la formación de recursos humanos de calidad en programas educativos pertinentes y de impacto en la sociedad. Quédense con nosotros en esta jornada de la Expo Posgrado Virtual 3 en UABC. No quisiera dejar de agradecer y reconocer al Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación, a la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de Vicerrectoría Campus Tijuana, así como al Taller de Televisión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por su valioso esfuerzo y talento para generar este espacio en el que, gracias a la virtualidad, podremos actualizarnos en la oferta académica. Arrancamos oficialmente con la Expo Posgrado Virtual 3. Que lo disfruten y obtengan el máximo beneficio en el fascinante camino del conocimiento. Mucho éxito. Gracias. Agradecemos las palabras de inauguración de la maestra Montiel Ayala y es así como damos inicio a esta jornada de la tercera Expo Posgrado Virtual de nuestra UABC. Y les platico que Tijuana es reconocida por su desarrollo industrial, turismo médico, desarrollo gastronómico, la suma de culturas y el deporte de alto rendimiento. Muy bien, Yara, muchas gracias. Estoy contentos de que ya esté inaugurado el evento. Ahora sí que nos corresponde a nosotros guiar a los coordinadores para que puedan mostrarnos todo aquello que viene a ofrecer en la oferta educativa de esos posgrados, ¿no? Y en esta tercera emisión, precisamente, de esta Expo Posgrado Virtual, estaremos viendo la oferta educativa de los 3 campus de la UABC. Iniciaremos con el campus Tijuana, para continuar con el campus Ensenada y finalizaremos con el campus Mexicali. Nos espera una jornada con información de interés para todos ustedes que buscan el desarrollo y habilitación académica a través de la investigación, la generación y la aplicación del conocimiento. Nuestros coordinadores darán a conocer el quehacer científico de nuestros académicos de posgrado para que tengan un panorama amplio del aprovechamiento de los recursos para solventar las necesidades de las problemáticas de desarrollo sustentable de la sociedad baja californiana de México y, ¿por qué no, verdad?, incursionar de manera internacional. Claro.
Así que te invitamos a que sigas esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube, por Facebook, Posgrado UABC. Y recuerda que puedes dejar tus comentarios y preguntas en nuestro chat en vivo y nosotros le daremos seguimiento. Claro que sí. Así es, Tony. Luis. Antes de despedirnos, les recuerdo que hoy, 4 de noviembre, los invitamos a seguir con esta transmisión para conocer todos los posgrados que la UABC oferta, ya sea Mexicali, ya sea Tijuana, ya sea Ensenada. Realmente los esperamos. Recuerden que nuestras transmisiones son a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Posgrado UABC. Te invitamos a que lo compartas para que tus amigos y familiares también puedan ver esta transmisión. Nuestro correo electrónico es cpi@uabc.edu.mx y comenzamos en punto de las 9:30 con el Campus Tijuana. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos por Facebook. Nos despedimos. Los invitamos a ver un video sobre el Campus Tijuana. Nos vemos en un momento. Continuamos. La Universidad Autónoma de Baja California nace en el año 1957, con el objetivo de atender las demandas sociales, científicas, tecnológicas y económicas de la región. En 1983 inicia la primera generación del posgrado que, desde esa fecha, se ha enfocado en producir y difundir el conocimiento. La misión de la UABC es formar integralmente ciudadanos profesionales en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, así como promover, generar, aplicar, difundir y transferir el conocimiento. La UABC cuenta con 3 campus, Ensenada, Mexicali y Tijuana, en las que se brinda los niveles de especialidad, maestría y doctorado de acuerdo a las áreas del conocimiento: ciencias sociales, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencia de la conducta, biotecnología y ciencias agropecuarias, ingenierías, físico-matemáticas y ciencias de la tierra. En UABC se ofrecen posgrados con orientación profesional y de investigación, los primeros enfocados a la intervención y solución de problemáticas específicas en diferentes contextos, y los segundos a la generación y aplicación del conocimiento. La mayoría de los posgrados se encuentran adscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Con ello, los postulantes pueden obtener una beca de manutención. UABC contempla una amplia cartera de convenios con diversas instituciones educativas y organizaciones del sector público y privado a nivel nacional e internacional, para que el estudiante realice estancias de investigación o, en su caso, desarrolle su tesis o trabajo terminal en alguna de ellas. La UABC se caracteriza por tener una planta docente altamente capacitada. Los núcleos académicos de los programas educativos están integrados por docentes que cumplen con una experiencia académica y profesional acorde a las diversas áreas de conocimiento. La mayoría de ellos cuenta con estudios de posgrado, perfil PRODEP, pertenecen a cuerpos académicos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o miembros de redes de investigación, los cuales desarrollan proyectos de impacto nacional e internacional. Al 2020 son 584 profesores de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores, 44% de profesores de asignatura, 232 candidatos, 296 nivel 1, 43 nivel 2 y 13 nivel 3. Cada unidad académica cuenta con infraestructura física y tecnológica de alta vanguardia para el desarrollo de actividades académicas en la que los alumnos pueden desarrollarse de manera profesional. Cabe destacar que la UABC es una de las instituciones que mantiene sus finanzas sanas. Cada programa educativo cuenta con un presupuesto para su operación
establecido de común acuerdo con la Unidad de Presupuesto y Finanzas de la Universidad. La UABC brinda el apoyo administrativo, de infraestructura y de equipo existente, así como el respaldo financiero institucional necesario para el buen funcionamiento, seguimiento y aseguramiento de la calidad de los programas educativos de posgrado. El Campus Tijuana cuenta con 4 unidades universitarias: Tecate, Valle de las Palmas, Rosarito y Otay, 14 unidades académicas y 36 programas educativos de posgrados, de los cuales 9 pertenecen al área de las ciencias de la salud, 3 a las ciencias de la ingeniería y tecnología, 13 a ciencias sociales y humanidades, 2 a las ciencias de la educación y humanidades, 9 a las ciencias económicas administrativas, que desarrollan 31 proyectos del área de humanidades, 44 proyectos de ingeniería y tecnología, 26 de ciencias sociales, 35 de ciencias económico-administrativas, 1 del área de agropecuarias, 51 de ciencias de la salud y 5 de ciencias naturales y exactas. El Campus Tijuana actualmente cuenta con 306 profesores de tiempo completo, 80 cuerpos académicos. Su planta docente cuenta con 281 profesores investigadores, 355 con PRODEP, 381 son SNI y 78 cuerpos académicos. En Campus Tijuana se destacan algunos proyectos, tales como proyectos comunitarios en salud por las facultades de Medicina y Psicología, Odontología y Facisalud, Unidad Universitaria Valle de las Palmas. Desarrollo de la síntesis y caracterización de nanopartículas e hidrogeles en la industria farmacéutica, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Programas de psicoterapia a distancia por las facultades de Medicina y Psicología, Facisalud, Unidad Universitaria Valle de las Palmas. Procesos de desarrollo en proyectos de innovación y tecnología de inteligencia artificial en Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Desarrollo de modelos para la modernización de la educación digital en el sistema educativo municipal por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Desarrollo de modelos cuantitativos para el monitoreo de los parámetros ambientales, químicos y biológicos. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. El mundo te necesita más preparado. Estudia en uno de los mejores posgrados del estado, Posgrados UABC, por la realización plena de la. Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes. A continuación, del área del conocimiento de ciencias de la salud, la Facultad de Medicina y Psicología. Bueno, pero antes de iniciar con la Facultad de Medicina y Psicología, le quiero hacer una pregunta a Connie, que es de interés para todos ustedes. Connie, ¿qué es un plan de estudios? Claro que sí, Luis. Es la organización de un programa de posgrado, según las asignaturas o materias congruentes con el perfil de egreso, así como los requisitos académicos con los que se organiza un programa. También se refiere al documento que es con fundamento en la orientación educativa, es precisa y articula objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza-aprendizaje para sustentar la formación de un estudiante en el contexto de un ciclo completo. Muy bien, Connie. O sea, y claro que nuestros posgrados cumplen con todas esas características. Y bueno, por algo pertenecemos al PNPC, ¿no? Al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y bueno, ahora pues damos inicio a este bloque del área de Ciencias de la Salud y los invitamos a ver un video sobre la Facultad de Medicina y Psicología y escuchar las palabras de su directora. Adelante.
Mi nombre es Yadira Islas Limón, soy directora de la Facultad de Medicina y Psicología. En la Facultad de Medicina y Psicología oferta 4 programas de maestría, 4 posgrados. Contamos con la maestría en Psicología de la Salud, la maestría en Nutrición, la maestría en Ciencias Médicas y la maestría en Salud Pública. Las 3 primeras son maestrías con orientación hacia la investigación y la última es una maestría con orientación profesionalizante. Además de esto, la facultad cuenta también con una especialidad en medicina familiar que es un aval para trabajar con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Facultad de Medicina y Psicología cuenta con una planta de profesores adscritos a estos programas de posgrado, con una amplia trayectoria dentro del área de investigación en medicina, en psicología, en nutrición y áreas afines. Los profesores de la Facultad de Medicina y Psicología que se encuentran asignados a los programas de posgrado cuentan con una amplia trayectoria en el área de investigación. Todos tienen el nombramiento de profesor investigador y además el 63% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Esto nos asegura que dentro de los programas de posgrado se desarrollan líneas de investigación y aplicación del conocimiento que pueden ser de alto impacto para la resolución de problemáticas sociales y pues también de interés para recibir a nuevos aspirantes. Uno de los motivos principales de atracción de nuestros programas de posgrado es que se encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Esto les da la oportunidad de competir por una beca para pagar sus estudios durante todo el periodo durante el periodo de duración de las maestrías. Los invitamos a revisar la página oficial de la Facultad de Medicina y Psicología, en donde se encuentran activas las convocatorias de posgrado para los 5 programas, los 4 de maestría y la especialidad que tenemos en puerta. Están listos para que revisen las bases. Una vez que hemos escuchado las palabras de la doctora Julieta Yadira Islas Limón, directora de la Facultad de Medicina y Psicología, a quien le agradecemos su participación, me es muy grato presentar a la doctora Ana Laura Martínez. Ella es coordinadora de investigación y posgrado de la unidad académica. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctora, bueno, ya nos mencionó en el video la doctora Islas los posgrados que hay en la facultad. Ahora, le queremos preguntar cuáles son, si nos puede decir de una manera breve, cuáles son las ligas de generación y aplicación del conocimiento que pertenecen o de las que están en estos programas, y cuáles son los proyectos más emblemáticos relacionados a esto. Las líneas de generación y aplicación de conocimiento son variables dependiendo del programa. Por ejemplo, para la maestría en Ciencias Médicas tenemos 2 líneas, biomedicina y salud clínica, más bien medicina clínica y comunitaria. En el caso de psicología de la salud tenemos 2 líneas, salud mental y
otra relacionada con procesos mentales y factores psicosociales que pueden influir en la salud humana. Y en el caso de la maestría en nutrición tenemos el área de enfermedades crónico-degenerativas, pero no de índole microbiológico, sino más bien enfocadas con el estado nutricional, como diabetes. También tenemos nutrición comunitaria. Y en el caso de salud pública tenemos educación en salud y la propia línea de salud pública, ¿no? Entonces, dependiendo del programa, son versátiles nuestras líneas de generación y aplicación del conocimiento. Tenemos diferentes proyectos de investigación asociados a estas líneas de generación y aplicación del conocimiento. Actualmente tenemos 38 proyectos registrados en lo que va del año que pertenecen a proyectos de investigación de los propios miembros de los diferentes núcleos académicos y también otros tantos que pertenecen a los proyectos de tesis de los alumnos de posgrado, ¿no? Entonces, de estos tenemos también proyectos registrados en CICASPI, que es nuestra plataforma institucional, y la mayoría de estos proyectos que están registrados en CICASPI son alrededor de 12, cuentan con financiamiento interno obtenido de las convocatorias internas de UABC o externo a través de convocatorias de CONACYT. Y bueno, pues esto es muy importante para nuestros programas porque nos permite tener recursos para llevar a cabo las diferentes líneas de generación y aplicación del conocimiento. Algunos de los más emblemáticos, pues podemos citar, por ejemplo, uno que se está llevando a cabo que consiste en evaluar el efecto de espirulina en pacientes adultos mayores y relacionado esto con el ejercicio, que forma parte de las líneas de generación y de aplicación del conocimiento de la maestría en nutrición, entre otros. Pero tenemos muchos proyectos encaminados ahora. Doctora Martínez, le agradecemos su valiosa participación. Y los invitamos a todos los interesados a visitar nuestra página de posgrado UABC, a nuestro canal en YouTube, en Facebook, así como a las páginas de la Facultad de Medicina y Psicología, donde podrán consultar todos los detalles de los programas educativos de posgrado que ya nos compartió la doctora. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Odontología. Continuamos. Continuando con Ciencias de la Salud, bueno, le corresponde ahora a la Facultad de Odontología. Y bueno, ya haciéndoles un examen aquí a mis compañeros que me acompañan, con la redundancia. Juan, te quiero preguntar, bueno, es cultura general, ¿no? Para todos. La pertinencia de un programa educativo. ¿A qué nos referimos con pertinencia? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bien, la pertinencia de un programa se refiere al desempeño de los egresados en una actividad laboral a fin de su formación. Te comento, es el reconocimiento académico de los egresados en el SNI, por ejemplo, para los programas de investigación, y para los de orientación profesional, pues es el reconocimiento de los egresados por su productividad y contribución al trabajo profesional. Claro, y todo esto con el reconocimiento social, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias, Juan.
Bueno, y continuando con el bloque de Ciencias de la Salud, entonces los invitamos a ver un video sobre la Facultad de Odontología Tijuana y escuchar las palabras de su directora. Hola, soy la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, directora de la Facultad de Odontología Tijuana. Es un gusto para mí poderles platicar el día de hoy un poco de nuestros programas de posgrado. Nuestros posgrados son un orgullo para la unidad académica. Contamos actualmente con 3, la especialidad en odontología pediátrica, la especialidad en endodoncia y la especialidad en ortodoncia. Esta última es subsede del programa estatal que tiene como sede la Facultad de Odontología Campus Mexicali. ¿Por qué estudiar con nosotros? Bueno, nos avalan más de 30 años de experiencia. Nuestro primer posgrado fue la especialidad en odontopediatría, que se fundó en 1988. Después, la especialidad de endodoncia en 1991 y en el 2004, la especialidad en ortodoncia. Además de la experiencia, nos avala una planta académica altamente especializada, lo que le permite a nuestros alumnos mejorar sus técnicas, pero también desempeñarse en ámbitos de la investigación. Contamos con una infraestructura adecuada, lo que permite que atendamos a más de 40 alumnos en este último ciclo escolar. Nuestros programas de posgrado son especialidades profesionalizantes, lo que permitirán que te desempeñes en diferentes ámbitos, ya sea en el sector público o en el sector privado. También nuestros programas de posgrado pertenecen al PC del CONACYT y actualmente fueron evaluados como programas consolidados. En próximas fechas estaremos publicando nuestras convocatorias. Por ello te invitamos a que visites nuestras páginas, Facultad de Odontología Tijuana y las páginas de cada uno de los programas de especialidad. Te esperamos. Una vez que hemos escuchado las palabras de la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, directora de la Facultad de Odontología, a quien le agradecemos su participación, me es muy grato presentar al doctor Jorge Paredes Vieira. Él es coordinador de investigación y posgrado de la unidad académica. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Paredes Vieira, coordinador de investigación y posgrado. La más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, doctor. Doctor, bueno, ya la doctora nos mencionó los posgrados que se ofrecen en la Facultad de Odontología. ¿Nos podría hablar usted sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento en la facultad y nos lo podría asociar de alguna manera breve con los proyectos que se ofrecen o que se hacen en la facultad? Claro que sí. La Facultad de Odontología Tijuana tiene 3 cuerpos académicos. El primero de ellos es biomédicas,
con 2 líneas de generación, aplicación del conocimiento, que es biomateriales y prevención. Los 2 nombres van implícitos lo que hacen en síntesis, formulación de nuevos materiales, esencia de nuevos materiales, y la otra es prevención, que involucra todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades del ámbito salud bucal. El segundo cuerpo académico es Odontología Pediátrica de Ciencias Afines, con su línea de investigación en odontología pediátrica. Obviamente involucra un mundo que tiene que ver con la odontología pediátrica. Y el tercer cuerpo académico es innovación, diagnóstico aplicado a la odontología, con línea de investigación en el diagnóstico de las alteraciones endoperidontales y del periápice del órgano dental. Aquí se tiene que ver la salud, la enfermedad, la prevención de todos los órganos dentales que conforman al aparato masticador. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y todo esto tiene impacto en la sociedad. Sobre la pertinencia de estos proyectos, ¿qué nos podría decir? Claro que sí. El programa educativo de la Facultad de Odontología de Tijuana es profesionalizante, orientado, se trata de que el alumno curse los 9 semestres y se le dé una formación tanto en el ámbito odontológico como en el ámbito investigativo. De tal manera que aquellas inquietudes de los alumnos que se orienten en la investigación, tenemos 16 investigadores que con sus líneas de investigación pueden ser incorporados a estos alumnos con esas inquietudes. Aparte de la pertinencia, es que estos muchachos se involucren en los proyectos de investigación, tanto de posgrado como de licenciatura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis. Doctor Paredes, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar nuestra página Posgrado UABC en los canales de YouTube y Facebook, así como las páginas de la Facultad de Odontología, donde podrán consultar los detalles de los programas educativos de posgrados que se ofertan. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Ciencias de la Salud, FACISalud. Continuamos. Bueno, continuando, le corresponde el turno a la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, continúo aquí con tu examen, Juan. Nos han preguntado qué diferencia existe entre un posgrado de investigación y un posgrado profesionalizante. De hecho, hace un momento lo habías mencionado. Claro que sí, Luis, con gusto. El posgrado con orientación a la investigación es una formación que le permite a un estudiante iniciar su carrera en la investigación científica, humanística o tecnológica. Su trabajo de investigación genera conocimiento nuevo con la calidad y el valor suficiente para ser aceptado por sus pares para presentarse y o publicarse en los foros y revistas internacionales de su especialidad. Los posgrados de orientación profesional en los niveles de especialidad o de maestría tienen como finalidad proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo del conocimiento, con una alta capacidad para el ejercicio profesional. Muy bien, muchas gracias, Juan. Te vamos a poner otra palomita. Muy bien, y bueno, continuando con el bloque de Ciencias de la Salud, entonces los invitamos a ver un video sobre la Facultad de Ciencias de la Salud y escuchar las palabras de su directora. Adelante.
Hola, soy la doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud. En esta facultad contamos con el posgrado, que es la maestría en Psicología Aplicada. Al ser un estudiante de esta maestría, tienes la oportunidad de participar en la obtención de una beca del programa de CONACYT o de otros programas también de reconocimiento nacional e internacional. La característica particular de esta maestría, a diferencia de otras que son en Psicología Aplicada en el país, es que en lo particular, existen dos líneas principales de intervención o dos líneas de generación del conocimiento. Una de ellas es en conductas de riesgo, con aplicación práctica, y la otra es en calidad de vida, salud y deporte. En esta es la única en todo el estado y de las pocas en el país que existe en un posgrado de este tipo. Los grupos en esta maestría son pequeños, precisamente porque se trata de un programa con aplicación práctica de tipo profesionalizante. Por lo tanto, la planta docente es importante que tenga habilitación en esta área y que sea un grupo de expertos sobre las áreas en las que se hace intervención en las comunidades. Por lo tanto, la planta docente de este programa de posgrado, el 80% son investigadores con reconocimiento nacional, el total son doctores en psicología con áreas de especialización específicas que corresponden a las líneas que se han mencionado. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para ingresar con la tercera generación. Te invito a que te mantengas informado visitando la página de la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, la página web y también nuestras redes sociales a través del enlace en la maestría en Psicología Aplicada. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado las palabras de la doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, a quien le agradecemos su participación, me es muy grato presentar a la doctora Ofelia Candolfi Arballo, y es coordinadora de investigación y posgrado de la unidad académica. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya la doctora Magallanes ya nos habló sobre los posgrados que se ofrecen en la unidad académica. Y para darle más información a nuestros aspirantes, me gustaría que nos comentara sobre las líneas de generación y aplicación de conocimiento de las que se conforman los posgrados y cómo lo relacionan con los proyectos que ustedes ofrecen para llevar a cabo pues el desarrollo de la formación de los estudiantes de posgrado. Muchas gracias, doctora. Directora de la maestría en Psicología Aplicada. Esta maestría es mencionarlo y cuenta con dos líneas de generación y aplicación de conocimiento. Una de ellas es psicología de la calidad de vida y una más de psicología de las conductas de riesgo. Ambas líneas de generación y aplicación de conocimiento se integran y se sustentan en tres aspectos muy importantes socialmente hablando, ¿no? Que es el diagnóstico, es la intervención y la evaluación de aspectos psicosociales que ocurren actualmente en nuestro contexto, ¿no? La agenda de proyectos de investigación de estas dos líneas es amplia, pero de manera muy particular les comento que están enfocadas, por ejemplo, las líneas de psicología de las conductas de riesgo en solucionar problemáticas relacionadas a conductas adictivas, por ejemplo, a conductas relacionadas con la violencia. La línea de psicología de la calidad de vida y del deporte se enfoca a la solución de problemáticas
que disminuyen el rendimiento académico de los deportistas, por ejemplo, y bueno, a resolver de manera general problemáticas que disminuyen la calidad de vida de las personas. Muy bien. Claro que todo esto con un impacto social bastante interesante, ¿no? Sí. Ha beneficiado a bastantes personas de nuestra sociedad, han llegado a este tipo de grupos ya. Sí, claro que sí. De hecho, el impacto que los estudiantes o los profesionistas que estudian este posgrado en la sociedad es directo completamente. Claro. Se han desarrollado proyectos cuyo impacto ha sido de manera inmediata. Se han desarrollado proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con duelo migratorio, por ejemplo, con estas conductas adictivas que en este momento, socialmente hablando, pues es una problemática importante. Se han desarrollado también proyectos que tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas y, bueno, demás proyectos que por supuesto que impactan directamente en la sociedad. Claro. Doctora Gandolfi, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar nuestra página Posgrados UABC en los canales de YouTube y Facebook, así como las páginas de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde podrán consultar los detalles de los programas educativos de posgrado que ahí se ofertan. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Contaduría y Administración. Continuamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor.